Sean todos bienvenidos, me da mucho gusto poder estar con todos y cada uno de ustedes. Es nuestro deseo, como siempre, poder compartir esta bendita palabra de Dios, este mensaje que Dios pues prepara para todos y cada uno de nosotros, incluyéndome yo, incluyendo a este su servidor. Y bueno, nuevamente con este Salmo, capítulo 106, verso 1, quiero dar la introducción a esta serie de enseñanzas que hemos titulado Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Leemos en el Salmo 106, verso 1, decíamos que después de una expresión de aleluya, ¿verdad? Después de una expresión para glorificar a Dios, el salmista nos da una razón muy importante por la cual alabar a Dios. Y dice, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y hemos dicho que todos y cada uno de nosotros aquí, estoy seguro que podemos decir amén, podemos decir así es y así será siempre, a esta verdad que nos dice el salmista en ese Salmo 106, verso 1, cuando nos dice alabad a Dios, cuando nos invita a todos y cada uno de nosotros aquí presentes, cristianos y no cristianos, a alabar a Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Hemos estado exponiendo a ustedes, con la ayuda de Dios y su palabra, una serie de razones, 14 para ser exactos, por las cuales toda persona, cristiana o no cristiana, debe alabar a Dios cada día. Y hemos tomado esas 14 razones que este hombre de Dios, este hombre conforme al corazón de Dios, este rey y salmista David nos da en ese salmo precioso que es el Salmo capítulo 103, verso 1 en adelante. Ya lo hemos leído, pero no me canso de leerlo cada vez mientras estamos meditando en esta serie para que realmente tengamos mucho por qué alabar a Dios. Y dice este hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que tiene una relación personal e íntima con Dios, el rey David dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. No solo con nuestros labios está diciendo, sino con una vida rendida a Él. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, cosa que es muy frecuente hoy en día. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Aquí comienza a darnos la primera razón y continúa dando 14 razones. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gracias a Dios. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Él conoce nuestra condición. Él nos formó. Si se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen.
y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El día de hoy continuaremos exponiendo lo que sería la 11ª razón por la cual toda persona, cristiana o no cristiana, debe alabar a Dios. Pero como ya hemos visto en los estudios iniciales, no solo con sus labios, sino también con nuestros hechos, con nuestras obras, fruto de una vida rendida a Dios, convertida a Dios, con frutos dignos de arrepentimiento, fruto de una vida que le ama con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas, y con frutos de una vida que vive para agradar a Dios en todo, obedeciéndole en todo. Amén. ¿Por qué razón? Porque esa es la verdadera alabanza. Esa es la verdadera alabanza que agrada a Dios. Es la verdadera alabanza que Dios recibe. Y como decíamos en aquel canto que ya hemos cantado a Dios muchas veces, con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Amén. Con mis labios y mi vida te alabo. Él espera una alabanza no solo con nuestros labios, sino también una alabanza con nuestros hechos, con nuestra vida. Que todo lo que nosotros hagamos como esposos, como padres, como hijos, como miembros de esta sociedad o como hijos e hijas de Dios, todo lo que hagamos sea realmente para glorificar y alabar a Dios en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Y esta 11ª razón por la cual tanto cristianos como no cristianos debemos alabar a Dios, la encontramos en este salmo que acabamos de leer, en el Salmo capítulo 103, verso 12, en donde leemos: cuanto está lejos el oriente del occidente, Dios hizo alejar de nosotros, ¿qué? Nuestras rebeliones o nuestras transgresiones. Yo quiero leerlo de nuevo. Dice: cuanto está lejos, imagínese la distancia entre estos dos puntos cardinales. Cuanto está lejos el oriente del occidente, ¿verdad? En nuestro planeta, obviamente. Dios, en su grande misericordia, hizo alejar. Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Algunas versiones traducen este verso 12: tan lejos de nosotros echó Dios nuestras transgresiones, como lejos del oriente está del occidente. Y lo quiero repetir: tan lejos de nosotros echó Dios, obviamente, nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Y antes de continuar exponiendo acerca de esta 11ª razón, yo quisiera que nos detuviésemos a pensar, tomando como punto de partida nuestra tierra, o sea, nuestro planeta, el planeta Tierra, el planeta en que vivimos, y pensemos por un momento esa distancia inmensa que hay entre el oriente y el occidente, entre estos dos puntos cardinales, ¿verdad? Y bueno, podemos darnos cuenta que en nuestro planeta estos dos puntos cardinales, el oriente y el occidente, están pues a una muy, pero muy grande distancia, a una inmensa distancia. Sino que yo quisiera que también pensáramos que no solo en esa distancia inmensa que hay entre estos dos puntos cardinales en nuestro planeta, sino que en la medida que ustedes y yo demos un paso hacia el oriente, de esa forma nos estamos alejando del occidente. ¿Sí se entiende? Entre más nos dirijamos a uno de estos puntos cardinales, por decir algo, entre más nos dirijamos al oriente, más nos estamos alejando de el occidente.
Y amados y amadas, Dios nos dice en su palabra a través del rey y salmista David, que así de lejos, óyalo bien, así de lejos, Él pone todos nuestros pecados. Él pone todas nuestras rebeliones. Él pone todas nuestras transgresiones de nosotros. Pero yo quiero decirles que también así de lejos las pone Dios de su presencia. Así de lejos las pone Dios de su vista, y lo hace para siempre al perdonar todos nuestros pecados, al perdonar todas nuestras rebeliones o nuestras transgresiones. De modo que, amados y amadas, al poner Dios tan lejos como está el oriente, el occidente, no solo de nosotros, sino también de su vista y de su presencia para siempre, ya nada, óigalo bien, ya nada se interpone o se interpondrá entre nosotros y Dios. Ya nada estorba, entre el cristiano y Dios, entre el que ha sido perdonado y ha sido hecho hijo de Dios o hija de Dios y su Padre. Y a nada se interpone y a nada estorba para que estas personas que han sido salvadas, que han sido perdonadas, que han sido hechas hijos o hijas de Dios, puedan tener esa relación de amistad íntima con Dios, esa relación de hijos a padre y de padre a hijos. Amén. Ahora, se lee fácil, se lee rápido, pero amados, qué importante es entender esto. Y cuando realmente lo entendemos y somos perdonados y lo creemos, realmente viene a ser una razón más para alabar a Dios. Una razón más para alabar a Dios. Imagínese. O sea, Dios quita de en medio. Y no solo quita de en medio, los envía lejos. Muy lejos. ¿Qué tan lejos sus pecados y los míos delante de su vista, delante de su presencia? ¿Qué tan lejos de nosotros? Bueno, así como lejos está en nuestro planeta el oriente del occidente. Yo estoy seguro que si usted ha sido perdonado por Dios, que si usted ha sido perdonada por Dios de todos sus pecados, de todas sus rebeliones, de todas sus transgresiones, usted entiende lo que yo estoy diciendo. Si no lo ha sido, difícilmente lo va a entender. Pero Dios espera que usted se convierta a Él en arrepentimiento y fe en Jesús para ser salvo, para ser perdonado y poder entender esto, poderlo entender porque es una vivencia en su vida. Poderlo entender no solamente con su mente, sino a través de esa vivencia diaria, de esa relación íntima con Dios, de padre a hijo o de padre a hija y de hijo o hija a padre. Es más, si usted ha sido perdonado por Dios de todos sus pecados, de todas sus rebeliones, de todas sus transgresiones, yo quiero preguntarles, ¿cuántas veces usted ha agradecido por Dios porque le ha perdonado todos sus pecados? Porque le ha perdonado todos sus pecados sin Dios estar obligado a hacerlo y sin que usted y yo lo mereciésemos, para que ese infinito o gran perdón sea por la gracia de Dios, por su gran amor o por su infinita misericordia. Si usted ha sido perdonado o perdonada por Dios de todos sus pecados, de todas sus rebeliones o transgresiones, como se nos dice, ¿cuántas veces ha alabado usted a Dios porque Él es bueno y le ha perdonado todos sus pecados? Si usted, querida persona que hoy está aquí,
ha sido perdonado o perdonada por Dios de todos sus pecados, rebeliones o transgresiones. ¿Cuántas veces el gran amor de Dios manifestado en ese inmenso perdón de todos sus pecados le ha llevado a amar a Dios cada día más y más? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Ese gran amor de Dios manifestado en ese inmenso perdón de todos sus pecados, rebeliones o transgresiones le ha llevado a usted a consagrarse a Dios o a dedicarse a Dios cada día más y más, de modo que su vida sea para servir a Dios de todo corazón, sin escatimar tiempo, sin escatimar esfuerzo, aún sin escatimar de sus bienes personales, si así lo requiere Dios para su servicio en determinado momento. ¿Cuántas veces, querida persona que está aquí, si usted ha sido perdonado por Dios de todos sus pecados, de todas sus rebeliones o transgresiones, usted ha deseado guardarse del pecado, guardarse del mundo y del yo, para vivir cada día de sus vidas mientras estemos aquí en esta tierra, para agradar a ese Dios de amor e infinita misericordia, y para obedecerlo en todo, lugar y en toda circunstancia. Si usted ha sido perdonado por Dios de todos sus pecados y de todas sus rebeliones o transgresiones, ¿hay gozo en usted? ¿Hay gozo en usted a pesar de que las circunstancias que le rodeen cada día sean desagradables para la carne o sean, según usted, desfavorables o no conforme a sus planes o lo que usted esperaba o pensaba? ¿Hay gozo en usted a pesar de esto? Porque todas sus rebeliones o transgresiones le han sido perdonadas. Como escribió el rey David allá en la Biblia, en el Salmo capítulo 32, verso 1, donde se nos dice: bienaventurado, es decir, inmensamente feliz, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Hay gozo en usted? Y es que, amados y amadas, como escribió William MacDonald, la felicidad, el gozo real en nuestras vidas realmente proviene de que hemos sido perdonados por Dios. Y es una emoción, describe el señor MacDonald, es una emoción que sobrepasa toda descripción. Es un alivio de un enorme peso que ha sido quitado, y es una deuda que ha sido pagada y una conciencia que puede descansar. Si usted ha hecho todo esto, porque está convencido, está consciente de que Dios en su infinita misericordia le ha perdonado de todos sus pecados, le ha perdonado de todas sus rebeliones o transgresiones, yo quiero decirles que Dios hoy nos da una razón más. Nos da una razón más, no solo para alabarle porque hemos sido perdonados, para agradecerle porque hemos sido perdonados, para amarle cada día más y más porque hemos sido perdonados, para consagrarnos y guardarnos cada día más para Él del pecado, del mundo, del yo, y para vivir agradándole en todo y sirviéndole a Él con todo nuestro corazón, ¿verdad? Con todas nuestras fuerzas y aún con nuestros bienes personales si es necesario. Dios hoy, a través de esta 11ª razón para alabarle,
nos da una razón para que nuestra alabanza sea mayor. Nuestro amor sea mayor. Nuestra gratitud sea mayor. Nuestro deseo de consagrarnos cada día más, de guardarnos cada día más para Él sea mayor. ¿Por qué? Porque Él nos da a entender claramente que no solo perdona todas nuestras iniquidades, como ya también nos dijo aquí en este Salmo capítulo 103, verso 3, cuando nos dice o se nos dice de Dios, Él es quien perdona todas tus iniquidades, sino que además de perdonarlas, óigalo bien, las pone tan lejos, pero tan lejos de nosotros, pero también tan lejos de su vista, tan lejos de su santa presencia cuando las perdona. Carlos Haddon Spurgeon escribió: el pecado es apartado de nosotros. El pecado es apartado de nosotros por un milagro de amor. Por un milagro de amor. Y es que, amados y amadas, pensemos por un momento, ¿por qué otra razón Dios podría perdonarnos siendo pecadores rebeldes, pecadores ingratos, insensibles, egoístas, amadores de los deleites temporales del pecado más que de Dios, amadores del mundo y las cosas del mundo más que de Dios? O sea, ¿por qué Dios podría perdonarnos? Si Dios en su palabra nos dice a través del apóstol Pedro que no éramos otra cosa más que enemigos de Dios. Sí, enemigos de Dios. ¿Por qué otra cosa podría perdonarnos y aún más echar tan lejos de nosotros, de usted y de mí, nuestras transgresiones, así como de lejos esté el oriente del occidente, si no fue y si no es por su puro amor? A ver, piense. Si no es por su puro amor, por su infinita misericordia. Y su gran amor y su infinita misericordia para con cada uno de nosotros, Luego hay gente que me dice: pastor, es que a la verdad empiezo a orar y a los 5 minutos, pues ya no sé ni qué decirle a Dios. ¿Sí? Lo primero que pienso, esta persona no es cristiana. Porque mira, si no tienes por qué orar, supuestamente, pero has sido perdonado por Dios, realmente has sido perdonado por Dios. Y Dios no solamente te ha perdonado en su gran amor, sino que Dios ha echado lejos, muy lejos, todas tus rebeliones y todos tus pecados, ¿verdad? De Él, de su presencia y de ti. Así como tan lejos esté el oriente del occidente. Y pensar que lo ha hecho por puro amor. A ver, por puro amor. Esto debería de ser suficiente para que una persona empiece a decirle: gracias Dios, gracias Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Ay Dios, ¿quién era yo, Señor? ¿Quién era yo para merecerlo? ¿Quién era yo para que tú lo hicieras? ¿Quién era yo para que tú enviaras a tu Hijo amado desde el cielo, desde la gloria, a morir por mí en mi lugar? ¿Quién era yo, Señor? ¿Quién era yo? Y sin embargo lo hiciste. Gracias por tu amor, gracias por tu gran amor. Y mira, el Espíritu te va dando palabras de gratitud a Dios, y tu corazón se va llenando más y más de gratitud y más de amor. Que pasan 5 minutos más, pasan 10 minutos más, pasan 20 minutos más, no lo sé. Solamente haciendo esto. Es por eso que cuando una persona me dice: pastor, es que pues yo oro, pues sí, yo oro 5 o 10 minutos al día. Yo pienso: oye, pero qué corazón más seco, qué corazón más vacío. No tiene nada que decirle a su Dios lleno de amor y lleno de infinita misericordia. ¿Por qué? Porque este Dios no es su Dios. Y porque realmente no ha recibido ese gran amor manifestado no solo en el perdón, sino en que Dios alejase tan lejos, pero tan lejos de su vista y de la persona perdonada todas sus rebeliones o transgresiones, como así de lejos esté el oriente del occidente.
¿Qué implica? ¿Qué implica que Dios, al perdonar todos nuestros pecados o rebeliones o transgresiones, los haya echado tan lejos, pero tan lejos de nosotros y de Él, como lejos esté el oriente del occidente? Implica varias cosas, varias cosas. La primera es que, como decía Carlos Spurgeon, si nuestro pecado es llevado tan lejos, podemos estar seguros de que todo rastro, de que toda huella del pecado mismo, incluso aún su recuerdo, habrá desaparecido. Óigalo bien. Si nuestro pecado es llevado tan lejos, podemos estar seguros de que todo rastro o toda huella del mismo, incluso aún el recuerdo de él, habrá desaparecido. ¿Por qué razón? Porque Dios, además de perdonar nuestros pecados, Él ha prometido olvidarlos, es decir, no recordarlos más, pasarlos por alto, o como muchos otros lo traducen, no traerlos más a su memoria. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, verso 25, leemos acerca de esta verdad. Dice, este es Dios hablando. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por qué? Por amor de mí mismo. Pero dice, no solo soy el que borro tus rebeliones, y nos da la razón, por amor de mí mismo, sino, y no me acordaré de qué, de tus pecados. Qué precioso. Aquí vemos cómo Dios no solo borra nuestras rebeliones por amor, sino que dice, y no me acordaré de tus pecados. Es decir, no los traeré a mi mente más. No los voy a recordar ya más. Y a través del profeta Miqueas en el Antiguo Testamento se nos dice también lo que Dios hace al respecto. Allá en el libro del profeta menor Miqueas capítulo 7 verso 18 dice así: ¿qué Dios como tú? Esta es una alabanza. Esta es una alabanza del profeta Miqueas a Dios, y le dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad? Y por si fuera poco, no solo perdona la maldad, sino que dice, y olvida el pecado del remanente de su heredad. O sea, qué preciosa alabanza de este hombre, Miqueas, que estaba consciente, como Dios quiere que cada uno de nosotros esté consciente de estas dos verdades y de estas dos razones para alabar a Dios en todo tiempo. Que Dios perdona, pero Dios olvida, es decir, voluntariamente decide no traer más a su memoria o a su mente lo que hemos hecho cuando esto es perdonado. Que Dios como tú, dice. No hay otro Dios como tú, que perdona la maldad, pero también olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿Por qué? Porque no retuvo para siempre su enojo. ¿Y por qué? Porque se deleita ¿en qué? En misericordia. Y es que, amados y amadas, conozcamos a nuestro Dios. Conozcamos a nuestro Dios. Seamos cristianos o aún no te hayas convertido a Dios, conozcamos a ese Dios. A ese Dios que se nos revela en la Biblia, a ese Dios que se le reveló a Isaías, a ese Dios que se le reveló a Miqueas, como el Dios que perdona, pero también decide de manera consciente y voluntaria pasar por alto, no traer a su mente todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeliones o transgresiones. Amén. Y qué importante es conocerlo, porque en la medida que lo conocemos, si somos convertidos, eso nos atrae más a Él, nos enamora más de Él, nos lleva a tener más confianza en Él. Porque yo pregunto, ¿quién no se va a enamorar de un Dios así? ¿Quién no va a tener confianza de acercarse a un Dios así?
Pero si no eres cristiano, igual debería de generar en ti un sentimiento de gratitud, porque no solo está dispuesto a perdonar todos tus pecados, si te acercas a Él con un corazón contrito y humillado, confesando tus pecados y apartándote de ellos para alcanzar misericordia, como se nos dice muy bien en Proverbios 28:13, sino que además de perdonar todos tus pecados, no los va a estar trayendo una vez que los perdonó a su mente y diciéndote: ve niño, ve niña, ¿te acordás cuando hiciste aquello? Y tú todo avergonzado, tú toda avergonzada: ay sí, Señor, me acuerdo, qué vergüenza. No, o sea, Él no los va a traer a su mente y no te los va a venir a recordar. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¿Sabes quién te los va a venir a recordar? ¿Quién? El diablo. Así el diablo te va a venir a recordar, te lo va a venir a recordar y te va a decir: ¿a poco crees que Dios te perdonó habiendo hecho esto y 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 esto contra Dios y tu prójimo? A lo que el cristiano dice: sí, es cierto, todo esto hice, diablo, y qué bien que te acuerdas, diablo, porque yo ya casi ni me acordaba de ellos. Pero qué bueno que mi Dios ha decidido no traerlos a su mente de manera consciente y voluntaria. Qué bueno que mi Dios ha decidido no recordarlos más, porque Él ya me perdonó, Él ya me lavó, Él ya me limpió de toda mi maldad. Pero además del diablo, ¿sabes quién te va a recordar todo esto? Las personas a quienes tú les compartas la palabra, a quienes tú con amor y con respeto confrontes con su pecado, y en lugar de reconocerlos y arrepentirse y pedir perdón a Dios, se resistan a abandonar esa vida egoísta de pecado y cada uno de los pecados que están cometiendo. Y ellos van a usar como un arma todos aquellos pecados que te vieron cometer o que saben que tú cometiste. Y te van a decir: ¿y tú qué me dices a mí? ¿Y tú qué me vienes a decir a mí? Si tú hacías esto, hacías esto, hacías esto y esto y esto. A lo que el cristiano, el perdonado, el verdaderamente perdonado, dice: tienes razón, hacía. ¿Sí me entienden? Tienes razón, hacía esto, hacía esto, hacía esto y esto y esto, pero ya no lo hago por la gracia de Dios, ya no lo hago por el poder de Dios. Estos son los que te van a venir a recordar lo que eras y lo que hiciste. Porque Dios nos dice que Él es el que perdona y olvida. Él es el que perdona y no recuerda más. Decide de manera voluntaria no volver a recordarlos más, pasarlos por alto, no traerlos más a su mente. Y aquí mismo en el libro del profeta menor Miqueas, capítulo 7, verso 19, leemos, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Está hablando de pecados perdonados. Amados, ¿qué más implica el que Dios, al perdonar nuestros pecados, haya echado todas nuestras rebeliones o transgresiones tan lejos de nosotros y de su vista, de su santa presencia, como lejos esté el oriente del occidente? Implica que cuando nuestros pecados son perdonados, no solamente son borrados y Dios se olvida de ellos, sino que, óigalo bien, Dios nunca más nos volverá a acusar de ellos. Cada pecado que ha sido perdonado, o por cada pecado que ha sido perdonado, Dios nunca nos volverá a acusar de ellos. No nos volverá a acusar de ellos a través de su palabra escrita cuando la leemos, o a través de su palabra expuesta por un predicador, o a través de nuestra conciencia. Créamelo, si a usted Dios le está acusando de pecados,
a través de la Biblia cuando la lee, o a través de una predicación cuando los pecados son expuestos por nombre, o a través de su conciencia, ojo, ese pecado o esos pecados no han sido perdonados. Usted necesita realmente reconocer esos pecados, reconocer que ha pecado contra Dios y contra su prójimo. Reconocer que las razones han sido solamente por su egoísmo, porque no le ha importado Dios, no le ha importado nadie, solo usted. Por eso los ha cometido. Pero también reconocer las consecuencias de ese pecado. Cuánto ha ofendido a Dios y a su prójimo al hacerlo. Cuánto ha lastimado a Dios y a su prójimo. Y por razón de esto, tomar dos decisiones. La primera, basta ya. Con la ayuda de Dios, decido poner un alto a este pecado o a estos pecados. Lo cual es igual a decir me arrepiento, pero también debemos venir delante de la presencia de Dios con un corazón avergonzado y triste por haber pecado y ofendido a Dios y a nuestro prójimo, suplicándole perdón. Amén. Digo esto porque luego hay personas que me dicen, pastor, es que mire, yo a través de las enseñanzas o de los folletos que usted me ha dado, pues yo he estado examinándome y encuentro que, bueno, pues he tenido que reconocer muchos, pero muchos pecados en mi vida. Y bueno, de esos ya los reconocí delante de la presencia de Dios. Reconocí que había pecado contra un Dios tan bueno y misericordioso y con vergüenza y mucho pesar. He venido delante de la presencia de Dios confesándoselos y bueno, también con su ayuda, con la ayuda de Dios me he apartado de ellos, pero a pesar de que le pedí perdón a Dios y creo que Él me perdonó. Mire, el otro día se me vino a la mente algo que no me acordaba y es algo tremendo y creo que fue Dios quien lo trajo a mi mente y bueno, ¿qué hago? Bueno, de los pecados que ya usted le pidió perdón a Dios con un corazón contrito y humillado y cree que Dios le perdonó, de esos ya no le vuelva a pedir perdón. ¿Por qué? Porque Dios nunca le volverá a acusar de ellos. Porque ya los perdonó, ya están borrados. Ya están lejos de la presencia de Dios y lejos de usted. Es más, Dios ya no los trae a su mente de manera consciente y voluntaria. Pero de este que Dios le mostró, tiene que hacer lo mismo que hizo con los demás. ¿Sí se entiende? Por si acaso alguien está viviendo la misma experiencia. Por si acaso alguien está aquí siendo convencido o convencida de pecado por medio de Dios Espíritu Santo y le ha mostrado muchos pecados en su vida y ha seguido todo esto que hemos hablado y aún ha creído al final que Dios le ha perdonado y la verdad siente gozo y siente paz, pero de repente su gozo se ve perturbado y su paz se ve perturbada cuando se le viene a la mente un pecado que dice, wow, ay, esto ni me acordaba, y es cierto, Señor, yo lo hice, Señor, wow. Pues haga lo mismo que hizo con los otros pecados y crea que Dios le perdona. Crea que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y Él es justo, Él es misericordioso para perdonarnos. Él es fiel y actuará conforme a su justicia. Nos lavará y nos limpiará de ese pecado como de los anteriores. ¿Qué más implica, amados y amadas, que Dios haya perdonado nuestros pecados o nuestras transgresiones o rebeliones y las haya alejado de nosotros y de su presencia, pero muy, muy lejos? Implica no solamente que Dios las hace a un lado, que Dios no las recordará más o no las traerá más a su memoria de manera consciente, que Dios nunca nos va a volver a acusar o condenar por ellas. Implica que nunca más deberíamos de sentirnos culpables por haber cometido cada uno de estos pecados contra nuestro Dios y nuestro prójimo, si realmente Dios nos ha perdonado. Nunca más deberíamos de volver a sentirnos culpables. Y más como cuando decíamos, el diablo viene a decirte, mira, acuérdate. No, diablo, ya no me siento culpable. Ya no me siento culpable.
¿Por qué? Porque fueron perdonados por Dios. Fueron perdonados por Dios. Amén. ¿Qué más implica? Además de que son borrados. Por cierto, se me viene a la mente un canto que dice que mis pecados son ¿qué? Son borrados ya. Oiga, ese hombre en este canto pareciera que resumió lo que estamos hablando. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Señor los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Además de ser borrados y que Dios no los traerá a su memoria más, y además de que Dios no nos volverá a acusar por ellos, ni tampoco deberíamos de volver a sentirnos culpables por haberlos cometido. ¿Saben qué otra cosa implica esto? Significa que todos estos pecados que han sido perdonados por Dios y el castigo de Dios por ellos estarán tan lejos el uno del otro, que este castigo por estos pecados nunca se va a llevar a cabo. Amén. Nunca se va a llevar a cabo. Es decir, el pecado y el castigo estarán tan lejos como tan lejos está el oriente del occidente, que nunca vamos a recibir el castigo por todos aquellos pecados que ya Dios nos ha perdonado. Así como de lejos está el oriente del occidente. Un hombre de Dios allá por 1700 en Inglaterra, Adam Clarke, escribió: así como el oriente y el occidente nunca se encontrarán en un punto, sino que estarán siempre a la misma distancia el uno del otro, así también nuestros pecados perdonados y el castigo decretado por Dios por ellos estarán separados a una distancia eterna. Y todo esto porque por su infinita misericordia. Y yo creo que todo esto, amados y amadas, es razón para que demos gloria a Dios por ellos, ¿sí o no? Para que alabemos siempre a Dios por ellos y le demos gracias. ¿Por qué? Porque todo esto de lo que hemos estado hablando y que implica esta 11ª razón para alabar a Dios, ha sido por la gracia de Dios. Ha sido, fíjese bien, sin costo alguno para todos nosotros. Ha sido sin costo alguno para usted, para usted, para usted, para usted y para mí. Pero aunque ha sido sin costo alguno, el que Dios nos perdonara y pusiera nuestras rebeliones o nuestras transgresiones tan lejos, pero tan lejos de nosotros y de su presencia, como lejos esté el oriente del occidente, ¿ustedes creen que esto no tiene un precio? Óigalo bien. Aunque para nosotros sea gratis, sin costo alguno, ¿ustedes creen que esto de lo cual hemos estado hablando para Dios no tuvo un precio? ¿Qué dicen ustedes? Claro que tuvo un precio, sí tuvo un precio. Y la pregunta es, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que Dios tuvo que pagar para perdonar todos nuestros pecados y nuestras transgresiones o rebeliones y hacerlas alejar de nosotros y de su presencia tan lejos como tan lejos esté el oriente y del occidente? El precio fue muy alto. El precio fue altísimo. ¿Y cuál fue ese precio? Ese precio alto, ese precio altísimo, no fue otra cosa que la obra de amor, óigalo bien, la obra de amor más grande que jamás se haya llevado a cabo por el ser humano. El precio fue la obra de amor más grande que jamás se haya llevado a cabo por usted, por usted, por usted y por mí.
porque todos nuestros pecados perdonados han desaparecido, están tan lejos de nosotros y de la presencia de Dios, porque Jesucristo nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados. Pero ¿cómo nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados? Nada más al decir, se limpió, se limpió, se limpió. No, ¿sabe cómo? Al morir por nosotros, al morir en nuestro lugar y al derramar su sangre en la cruz del Calvario. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 5, leemos acerca de esta verdad, lo cual, por cierto, también se cree que se convirtió en un himno con que los primeros cristianos alababan a Jesús cuando iban a morir en el circo romano, asesinados por aquellas fieras salvajes hambrientas. Y en el libro de Apocalipsis leemos acerca de esta gran verdad. Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y esta segunda parte es la que quiero que centremos nuestra atención. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Es más, yo quiero que la leamos juntos. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nuevamente vemos dos grandes verdades. Primero, que el precio que Dios tuvo que pagar, porque nuestros pecados, nuestras rebeliones o transgresiones o iniquidades o maldades fueran borradas, fue muy alto. Fue la misma vida de su Hijo amado Jesucristo, quien dice en su palabra Dios que nos lavó ¿con qué? Con su sangre. Pero la otra verdad que debería de cautivarnos y enamorarnos y atraernos a Dios, para consagrarnos a Dios o para convertirnos a Dios, es que lo hizo por amor. Lo hizo por amor, dice nuevamente, dice, al que ¿qué? Leámoslo de nuevo, para que no se nos olvide, dice, al que nos ¿qué? Al que nos amó. Oiga, cuando usted y yo no le amábamos, Él nos amó. Sí, cuando usted y yo solo nos amábamos a nosotros mismos, Él nos amó. Sí, cuando usted y yo solamente amábamos a nuestros pecados y los deleites temporales del pecado, Él nos amó. Cuando éramos rebeldes, ingratos, Él nos amó. ¿Y nos amó hasta qué punto? Al punto de lavarnos de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Lo cual quiere decir con su muerte. Con su muerte. Lo cual quiere decir al dar su vida por nosotros en nuestro lugar. Ahora entendemos por qué aquellos cristianos, cuando estaban siendo atacados por esas fieras, ¿verdad? Leones, tigres que traían, ¿verdad? Panteras, jaguares. Cuando estaban siendo atacados por esas fieras salvajes, hambrientas, levantaban sus manos al cielo y cantaban al que nos amó y nos lavó con su sangre. Porque en ese momento en que estaban siendo asesinados, estaban ofreciendo su vida a aquel que también había ofrecido su vida por ellos antes que ellos. Estaban ofreciendo sus vidas a Jesús, conscientes de que Jesús en su gran amor había dado su vida por ellos. ¿Para qué? Para lavarlos con su sangre. Y ahora ellos venían y no negaban a Cristo, sino que daban su vida por amor a aquel que los había amado, por amor a aquel que los había lavado con su sangre. Hoy en día, amados y amadas, pues en este país, gracias a Dios,
podemos decir que no hay este tipo de persecución como está sucediendo en países de Asia o en países de África o en países de Europa, como se ha leído recientemente en las noticias, en donde un grupo religioso radical aún está asesinando a cristianos. Pero nosotros también, quiero decirles que también por amor, hoy en día, aunque no estamos sufriendo ese tipo de persecución, los cristianos debemos de morir a nosotros mismos cada día. Debemos de morir a la tentación, debemos de morir al yo, debemos de morir al pecado, debemos de morir ¿a qué más? Pues a las cosas que este mundo pecaminoso nos ofrece, para apartarnos de Dios, para llevarnos a pecar contra Dios y a ofender y a lastimar a Dios. ¿Sí me entienden? También hoy en día tenemos que morir. A morir a nosotros mismos, a crucificar nuestro yo, a crucificar nuestra carne, a crucificarnos al mundo. Como decía el apóstol Pablo. Y hacerlo a cada momento, a cada momento. ¿Por qué razón? Por amor a aquel que nos amó primero. Por amor al que nos amó cuando no le amábamos, por cierto. Por amor a aquel que dio su vida por nosotros, para lavarnos, para limpiarnos con su sangre preciosa. Y para que todos nuestros pecados pudiesen ser perdonados por Dios. Y para que todas nuestras rebeliones o transgresiones fuesen echadas tan lejos, pero tan lejos de la presencia de Dios y de nosotros, como lejos está el oriente del occidente. Amén. Luego hay gente que me dice, y no sé si acaso habrá alguien aquí, o sea, predicador, pastor, ¿por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué Dios, siendo Dios, no dio un decreto como cuando estando Moisés, ¿verdad?, frente al mar Rojo, le dijo a Moisés, ¿verdad?, que levantara el báculo, y bueno, Dios abrió el mar. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué Dios por decreto no nos salvó? No nos salvó. ¿Por qué tuvo Jesús que morir? Y de esa manera tan cruel. ¿Por qué tuvo Él que ser literalmente su cuerpo destrozado por los golpes, por el látigo, por los clavos, para que se desangrara prácticamente? ¿Por qué? Primeramente porque Dios había establecido desde antes que sin el derramamiento de sangre de un cordero, de una víctima sin mancha, no había perdón de pecados. Allá en el libro a los Hebreos capítulo 9, verso 22, podemos leer al respecto de esto, de cómo era necesario que para que hubiera purificación o remisión, lo cual es igual a perdón de pecados, tenía que haber derramamiento de sangre, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, dice, no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y aquí estamos hablando de remisión de pecados. Yo quiero decirles, amados y amadas, que el perdón de Dios para con cada uno de los pecadores, para con nosotros, el perdón de Dios solo es posible mediante el sacrificio que Jesús hizo. Si Jesús no hubiera muerto en esa cruz y literalmente no hubiera derramado su sangre, nosotros hoy no podríamos ser perdonados por Dios y estaríamos tristemente condenados a un infierno eterno sin ninguna esperanza. ¿Por qué razón? Porque el perdón de Dios, óigalo bien, solo es posible a través de Jesús como nuestro Salvador y su sacrificio al morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre por nosotros, pero también al resucitar. Y yo digo esto porque luego las personas están poniendo su confianza en que son de una religión X o Y.
o de algún ritual que hicieron en alguna religión X o Y. O quizás porque luego hicieron una oración de aceptar a Cristo. Y luego, ¿cómo recuerdan? Es que yo soy salvo, hermano. Yo soy salvo. Yo acepté a Cristo. Yo ya acepté a Cristo como mi Salvador personal. Pero tristemente, cuando hicieron esa oración, nunca hubo convicción de pecado. Nunca hubo arrepentimiento para con Dios de todos sus pecados. Nunca hubo una fe bíblica para salvación. Nunca hubo eso. Y hay personas que realmente están creyendo o están poniendo su confianza en todo esto, en una religión, en sacramentos o en una oración sin convicción, sin arrepentimiento y sin fe bíblica. Cuando nuestra fe tiene que estar puesta en la persona de Jesús, porque no hay otro nombre que dice Dios en su palabra. No hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en que podamos, ¿qué? Ser salvos. Y luego Pablo le escribe a Timoteo que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que ¿quién? Más que Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo verdadero hombre para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces, amados y amadas, el perdón de Dios solamente es posible mediante el sacrificio de Jesucristo, al morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, al derramar su sangre que lava y que limpia de todo pecado, y al ejercer nuestra fe o nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador y en su sacrificio en la cruz del Calvario, en el cual Él derramó toda su sangre como ese cordero puro y sin mancha en nuestro lugar, óigalo bien, en nuestro lugar, para llevar nuestro castigo, es decir, el castigo que todos los aquí presentes, incluyéndome yo, merecíamos de parte de Dios, por cuanto violamos, desobedecimos su santa ley y no guardamos sus mandamientos. Amén. En el libro de Romanos, en la epístola a los Romanos, capítulo 5, versos 7 al 9, podemos leer lo siguiente. Dice, ciertamente, este es Pablo escribiendo, inspirado por Dios, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero mire lo que dice el verso 8. Mas Dios muestra, ¿qué? Su amor. Nuevamente esta palabrita, amor, ¿verdad? Nuevamente. Mas Dios muestra su amor ¿para con quién? Para con los ángeles caídos, dice, ¿verdad? No. Mas Dios muestra su amor ¿para con quién? Para con nosotros. Pero me gusta más que diga para conmigo. Lo vamos a leer así, diciendo en lugar de nosotros, para conmigo. ¿Para qué? Para que esta verdad la hagamos personal. Porque luego la gente dice, ay, sí, es que Dios murió por todos. Sí, sí es cierto, y por todos murió, dice. No, pero mejor me gusta más cuando dice, ¿sabe qué? Dios murió por mí. Dios murió por mí. Entonces, dice, más Dios muestra su amor ¿para con quién? Para conmigo también. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por mí, diga, Cristo murió ¿por quién? Por mí, exacto. Mas Dios muestra su amor para conmigo en que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Y mire lo que dice el verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados ¿en qué? En su sangre, por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por él seremos salvos de la ira. Pues mucho más, dice, estando ya justificados, ¿por quién? Por Dios. Es decir, declarados inocentes por Dios, declarados absueltos de toda culpa por Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios no nos va a culpar, como decíamos, de todos aquellos pecados que ha perdonado y ha echado tan lejos, pero tan lejos de nosotros y de su presencia. Dice, siendo o estando ya justificados, declarados inocentes, absueltos de toda culpa por Dios, dice, ¿por medio de qué? Por medio de la sangre de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Por él seremos, ¿qué? Salvos de la ira.
Alguien escribió al respecto, dice, no somos ya más contados como pecadores culpables. No somos ya más, al ser perdonados, al poner Dios nuestros pecados tan lejos de su presencia y de la nuestra, no somos ya más contados como pecadores culpables. Y dice, al costo enorme de la sangre del Salvador derramada por nosotros en el Calvario, hemos sido contados como justos por Dios. Lo repito, no somos ya más contados como pecadores culpables, sino que al costo enorme de la sangre del Salvador derramada por nosotros en el Calvario, es que hemos sido contados como justos por Dios. Y si todo esto que he estado hablando no te enamora de Dios cada día más y más, si eres cristiano o cristiana, o no te llena de gratitud tu corazón para enamorarte de ese Dios tan bueno y misericordioso y venir a Él para que te lave y te limpie de todos tus pecados por medio de la sangre derramada por Cristo Jesús en el Calvario, y te haga un hijo o una hija, yo no sé qué te va a traer. Yo no sé qué te va a traer. Luego hay gente que me dice, ay pastor, es que fulano de tal lo que está esperando para convertirse es que le pase una tragedia en su vida. Y yo digo, no. Si este amor de Dios expresado una y otra vez no es capaz de quebrantar ese corazón, de conmover ese corazón egoísta, de dejar que esa persona se vea a sí mismo o a sí misma para ver a Dios y su amor y su misericordia y su gracia a través de todo esto que hemos estado hablando, a través de esta gran obra de amor que ha hecho por él o por ella. Esta persona, mira, aunque le venga un quebranto, aunque le venga una tragedia a su vida, no se va a volver a Dios. Al contrario, ¿qué crees que va a suceder? ¿Qué creen que va a suceder? ¿Mande? Se va a endurecer ese corazón. Esa persona se va a ver más a sí misma. ¿Sí me entienden? Se va a ver más a sí misma. Y en lugar de volverse a Dios, va a levantar sus manos a Dios, pero en señal de ira, para decirle, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Que yo no soy tan malo, yo no soy pecador como fulano, como sutana. ¿Por qué me pasa esto a mí? Que yo hago esto, yo hago lo otro, yo te sirvo, yo te diezmo, ofrendo lo que usted quiera, yo predico tu palabra. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Sí me entienden? Por eso es que repito, si esto que hemos estado viendo no quebranta tu corazón para rendirte a Él, para venir a Él con un corazón contrito y humillado, suplicándole a Dios primeramente que te lave y te limpie de todos tus pecados. Nada te va a hacer venir. Nada. Porque si es una tragedia, levantas las manos contra Dios lleno de ira, lleno de enojo, lleno de reclamo. Y si es una bendición que te da, te llenas de justicia propia diciendo, qué bueno soy, ¿verdad? Qué bueno soy. Cuánto Dios está agradado conmigo que me ha llenado de bendiciones para el mal de esta persona. No, amados y amadas. Yo espero que esto que hemos estado hablando pueda conmover nuestros corazones a consagrarnos, a apartarnos para Él, a amarle cada día más, a vivir más llenos de gratitud, a servirle con gozo, ¿verdad? Con nuestras fuerzas, nuestro tiempo y aún con nuestros bienes personales, si Dios así lo demanda en un determinado momento, para los que somos cristianos. Pero para los que aún no lo son, les atraiga
les atraiga a aquel que dio su vida por ellos, por amor al que nos amó y nos lavó con su sangre, a Jesús, de quien el apóstol Pablo, allá para los que les gusta anotar, en Efesios capítulo 1 verso 7 dice: en Jesús, en quien tenemos, dice, redención por su sangre, el perdón de todos los pecados, o el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, según la abundancia de ¿qué? De su gracia. Y para finalizar y confirmar lo último que estaba diciendo, debemos preguntarnos todos aquí, ¿a qué debe llevarnos? ¿A qué debe movernos? ¿A qué debe motivarnos el saber que Dios no solo nos ha perdonado como una gran obra de amor, sino que también ha echado tan, pero tan lejos de nosotros y de su presencia todas nuestras rebeliones o transgresiones, como lejos está el oriente del occidente? Y al entender el altísimo precio que Dios ha pagado para que esto sea una realidad en nuestras vidas, sí, en nuestras vidas, en sus vidas y la mía, ¿a qué debe llevarnos el saber esto? Primeramente yo quiero decirle y confirmarle lo que estaba diciendo. Primeramente a volvernos a Dios. Primeramente a volvernos a Dios. Quizás usted diga, ay, sí es cierto, ¿verdad? Qué grande es el amor de Dios, cuánto me ama Dios y yo no le he amado nada, pero saliendo de esta puerta se te olvida y vuelves a tu vida de pecado, a tu vida de rebeliones, a tu vida de iniquidad o maldad, egoísta, ingrata, rebelde. No. Yo quiero decirte que si tú has entendido esto que hemos hablado hoy, esto debe llevarte. Sí, debe motivarte, pero sobre todo debe llevarte debe moverte a actuar, ¿Qué decía el apóstol Pablo? Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué decía el apóstol Pablo? O sea, el entender el amor de Cristo para con nosotros, eso nos constriñe, nos impulsa. Ojo, nos obliga a actuar. Pero ¿por qué el amor de Cristo solo a Pablo debía de constreñirle, de obligarlo a actuar? No. Yo creo que Dios espera que a todos y cada uno de nosotros aquí, el amor de Dios, el amor de Cristo nos constriña de igual manera, nos obligue a actuar. ¿Y qué es lo primero que debe de hacer alguien que aún no se ha convertido a Dios? Pues volverse a Dios. Volverse a Dios con un corazón contrito y humillado por haber pecado contra un Dios tan bueno, tan misericordioso, pero también volverse a Dios confesando a Dios sus pecados y apartándose de ellos con la ayuda de Dios. Pidiendo perdón a Dios y creyendo que Dios le perdona. Amén. Allá en el libro del profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 44, verso 22, yo quiero que leamos lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Y como Dios no cambia, yo estoy seguro que es el mismo deseo de Dios hoy en día para toda persona que es su creación. Mira lo que dice Dios. Dice, yo deshice como una nube que tus rebeliones y como niebla tus pecados. Fíjese lo que dice Dios. Yo, nadie más, solo Dios puede hacerlo. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. ¿Y qué es lo que Dios espera de una persona? ¿Qué dice aquí? Vuélvete a mí. Mira lo que dice Dios. Vuélvete a mí, vuélvete a mí. Dice Dios, yo tengo poder, yo tengo el deseo para deshacer como nube tus rebeliones. Yo tengo el poder para deshacer como niebla tus pecados. Pero yo espero que tú, ¿qué? Te vuelvas a ¿qué?
te vuelvas a mí. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza si no eres convertido? ¿Cuál es el propósito de Dios al usarme para explicarte todas estas verdades si no eres convertido o convertida? ¿Sabes cuál es el propósito? Que te vuelvas a Él, que te conviertas. Y una vez vuelto a Dios, una vez convertido a Dios, que ames a Dios. Que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque tus muchos pecados han sido perdonados, ¿sí o no? Pero también porque Él ha hecho alejar de ti y de su presencia, de la presencia de Dios, tus pecados, tan lejos, pero tan lejos, como lejos esté el oriente del occidente. Para los que les gusta anotar, yo quisiera que anotaran el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 47. ¿Se acuerdan de aquella mujer que vino delante de la presencia de Jesús, estando Jesús en la casa de un fariseo? Y rompió aquel perfume que venía en un frasco de alabastro, un perfume carísimo. Y dice que lo derramó, ¿verdad?, en Jesús, en sus pies. Pero además de eso, esta mujer estaba tirada en el piso llorando y estaba regando los pies de Jesús con sus lágrimas y estaba enjugándolos con sus cabellos. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Jesús de esa persona? ¿Sabes qué dijo a Simón acerca de esa persona? Le dice: por esto te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, ¿qué dice? Poco ama. ¿A qué debe llevarnos entonces el entender todo esto? No solo a alabar a Dios, sino a volvernos a Dios. Vuélvete a mí. Pero también a amar a Dios, por cuanto nuestros muchos pecados nos han sido perdonados. Pero también, además de volvernos a Dios y amar a Dios, también debe llevarnos cada día, como dice el título de esta serie de enseñanzas, debe llevarnos a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y a no olvidarnos de ninguno de nuestros beneficios o de los beneficios que recibimos de Él. Olvidarte de tus pecados, pues si Dios ya no los trae a su memoria de manera voluntaria, ¿por qué tú y yo deberíamos de traerlos a nuestra mente de manera voluntaria? Olvidarnos de sus beneficios, eso nunca. Cuando una persona se ha vuelto a Dios, ha sido perdonada y está amando a Dios con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas. ¿Por qué? Porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Esa persona va a alabar a Dios y a bendecir a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y créanme que Dios espera que todos y cada uno de los que estamos aquí, no importando la edad, no importando la edad, hagamos esto. Porque para eso nos ha traído aquí. Para eso nos ha traído a escuchar estas verdades que exaltan su amor, su misericordia. Para eso, para que nos volvamos a Él, para que le amemos a Él y para que le bendigamos y le alabemos por todo lo bueno que es, pero también por todo lo mucho que nos ha dado. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, ciertamente te damos gracias porque en tu gran amor y misericordia permitiste que cada uno de nosotros estuviera aquí escuchando este amor tan grande, este amor sin igual. Sí, este amor que rompe nuestro corazón y lo hace pedazos, o por lo menos debería de hacerlo pedazos, para que los que ya somos tuyos
te amemos más y más y nos consagremos más y más y nos separemos del pecado y del mundo y aún del gobierno del yo, Señor, continuamente por amor a ti, Señor, para agradarte a ti. Pero los que aún no son cristianos se vuelvan a ti primeramente para ser perdonados. Vuélvete a mí, dice Dios. Se vuelvan a ti para ser perdonados, para que sus pecados sean echados lejos, Señor, tan lejos de ellos y de tu presencia, como lejos esté el oriente del occidente, pero también, Señor, para que te amen y te alaben, Señor. Padre, yo te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así sea.